que más estamos con todos ustedes, súper contentos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más con nosotros. Cosas que a lo mejor vos no lo ibas a hacer si no estabas en Dios, pero Dios pone eso en tu corazón. Es Dios sin principio, creador infinito. Tú nos viste aquí cuando llamaste la tierra y el mundo a existencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Y tú fuiste y es quien nos Muy buenas noches, estamos de vuelta con ustedes un jueves más en Sálvese Quien Quiera de Asunción, Paraguay, por las pantallas Red Guaraní, el canal de la familia. Feliz de estar con ustedes nuevamente porque hoy tenemos un tema muy importante para toda la familia y también muy dirigido a los jóvenes, pero a los no tan jóvenes también. El tema de hoy, ya te lo digo para engancharte y no cambie de canal, es Tengo un adicto en casa. Vamos a hablar de la problemática de los jóvenes o las personas que tienen algún tipo de adicción, especialmente las drogas, y toda la ruina que trae este estilo de vida a familias enteras, inclusive a una sociedad completa. Vamos a hablar con dos personas. Uno, un director de un instituto que está rescatando a gente de esta situación, y a la par también un ex adicto que viene a contar su testimonio y también a hablarnos cómo salió de todo ese mundo nefasto, terrible, todo lo que sufrió, cómo entró, lo que pasó y cómo salió. Eso hoy tenemos en Sálvese Quien Quiera. Puedes enviar tus mensajes al 11222, Capi, ¿verdad? Al 11222, y hoy más que nunca estamos con muchísimos premios, así que muy buenas noches y les quiero contar los premios. Tenemos un adaptador de USB de Full Market, que las tiendas de Full Market van a encontrar en el shopping Multiplaza y en el Mall Excelsior, así que manden sus mensajes. También tenemos un termo forrado en cuero de Casa Universal. Gracias, Casa Universal, por ese hermoso termo. Asimismo, tenemos también un libro de la iglesia Más que Vencedores. De la librería. La iglesia Más que Vencedores ya tiene su librería propia, y este es un libro cuando las consecuencias no son suficientes. Lo pueden encontrar en la librería Más que Vencedores, ubicado en Rodó, esquina Odontólogo del Chaco, a una cuadra de Mariscal López, frente al Club Olimpia. ¿Qué más tenemos, Café? Le quiero agradecer a las damas primero que me está vistiendo esta noche, y quiero dar su dirección, que le podés encontrar en Brasilia 696, esquina Abelardo Brugada, y en las páginas de Facebook para que vean todas sus novedades. Bueno, estamos en Facebook, en Sálvese Quien Quiera. También tenemos nuestra web, que es www.salvesequienquiera.com, y podés seguirnos también en mi Twitter, @EmilioAgüero, Twitter, y ahí pueden enviar mensajes, vamos a estar leyendo también. Y bueno, vamos a cortar y ahora rapidito para después tenerlo a nuestro invitado y aprovecharlo al máximo, porque vamos a hablar del tema de hoy, Tengo un adicto en casa. En unos minutos más nos vemos. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que Vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Los jueves a partir de las 23 horas, Enfoque Cooperativo. En el Año Internacional de las Cooperativas, les estaremos informando semanalmente de las actividades del sector. Acompáñenos.
Llegó la nueva Pool Limonada elaborada con jugo de fruta natural y con toda la frescura que el limón te puede dar. Especial para acompañar todas tus comidas, probada ya Pool Limonada rica, fresca y nuestra. Bueno, acá tenemos también Pool Cola, Pool Pomelo, Pool Naranja. Y gracias a la Pool, creo que es la 5ª temporada que está con nosotros la Pool, ¿verdad? También la Clave Calzado está promocionando sus calzados, llegaron de invierno a full para damas, caballeros y niños. La Clave Calzados, Shopping Multiplaza Local 70, planta baja. Muy bien, ahora hemos bajado 2 publicidades, la producción lo ha hecho, que queremos compartir con usted ahora a modo de una introducción. Vamos a verlo. Decían que borracho o con cocaína sí seríamos amigos. Decían que con metanfetaminas pasaría mis exámenes. Que inhalar pegamento no sería un problema. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Me ayudaría a olvidar mis problemas. Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él. Decían que la primera dosis no me atraparía. Decían que el Ritalin me ayudaría a concentrarme. Decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes. Mentía. Descubre la verdad de las drogas. Bueno, impactante realmente. ¿Cuántos padres ni idea tienen que su hijo está en estas cosas? Y yo como pastor constantemente escucho, me hablan, vienen y me dicen, pastor, probé marihuana, probé cocaína. Y bueno, es un flagelo terrible y vamos a tratar de darle hoy un granito más de arena a esta sociedad para aportar, para salir de esta lacra realmente que es las drogas. Bueno, hoy está con nosotros un ciudadano brasilero, se llama Luis Arruda, licenciado Luis Arruda, 40 años de edad, pedagogo, licenciado especialista en dependencia química, consejero, presidente del Consejo Municipal Antidrogas del municipio de Rolândia, Brasil. ¿Qué tal, licenciado Luis? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido. El que está acá a mi izquierda es un amigo, es Marcelo Duarte, 30 años, es actualmente estudiante de teología en el Instituto Bíblico de Asunción y de alguna manera él va a oficiar hoy un poco de traductor, aunque el licenciado algo se le entiende o bastante bien si alguien comprende algo del portugués, pero también Marcelo va a ir compartiéndonos un poco de la adicción que él tuvo con las drogas y cómo salió de esto. Bueno, bienvenido, Marcelo. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Cafi. Muchas gracias. Bueno, a tu audiencia también. Gracias por estar con nosotros, Marcelo. Bueno, ¿qué es ser un adicto? Es lo mismo ser un dependiente, es lo mismo que ser un dependiente químico. ¿Qué es ser un adicto, licenciado? ¿Desde cuándo yo me puedo considerar un adicto? Um adicto eu posso me considerar desde quando eu começo a fazer uso de substâncias psicoativas e com o passar dos anos eu não consigo mais largar dessa substância. Aí eu já posso me considerar um adicto. Bueno, el adicto principalmente es la persona que depende de una sustancia psicoactiva. ¿Qué es una sustancia psicoactiva? Es la que altera el metabolismo, ¿verdad? Físicamente y mentalmente. O sea que uno, si cada tanto fuma marihuana o cada tanto jala, como se dice, cocaína, no es considerado un adicto hasta que realmente tenga una dependencia de eso. Licenciado. Nós temos uma visão da seguinte forma, não pode se dizer dentro dessa concepção que depois que ele foi para as drogas ilícitas, é muito rápido. Então há um processo que nós falamos que ele vai muito rápido, de experimentação. Então, para ser um adicto, a gente tem mais uma concepção das drogas lícitas, do tabaco que começa experimentando, o álcool, mas se ele já começar a usar marihuana ou outra substância como cocaína ou crack, é muito rápido ele vai se tornar um adicto com mais rapidez. Bueno, hay dos tipos de drogas, ¿verdad? No hay droga leve, no hay droga suave, no hay droga fuerte. El alcohol y el tabaco está dentro de las drogas.
¿verdad? ¿Qué son? Ahora hay la única división que existe entre las drogas son drogas lícitas y drogas no lícitas, ¿verdad? Esa es la división real entre las drogas, porque generalmente nosotros tenemos el concepto de usar, de que la droga, hay drogas leves y hay drogas fuertes. Y generalmente esa es una mala interpretación de lo que son las drogas. Las drogas se clasifican en lícitas e ilícitas. Las lícitas son el alcohol y el tabaco, que encontramos acá en la esquina, en el bar, en el Esso Shop, en el supermercado. Va un niño de 5, 6 años, 10 años y puede adquirir. Pero las ilícitas no, que son, por ejemplo, cocaína, crack, marihuana, LSD, todo tipo de sustancias que derivan de un químico. Ahora, ¿cuáles son los factores que nos llevan a tener algún tipo de adicción a las drogas, por ejemplo? ¿Por qué un joven accede o desea acceder a provar este tipo de sustancias, licenciado? A gente cita que existem muitos fatores, né, que pode levar não só hijo, criança, adultos, velhos, a se tornar dependente. Né? Esses fatores podem ser econômico, pode ser amoroso, esse pode ser individual, pessoal mesmo. Então tem muitos fatores que levam. Por isso que quando uma pessoa está passando por um problema, ele tem que ser avaliado por um profissional da área médica, onde que um psicólogo, um assistente social, um psiquiatra possa atendê-lo para compreendê-lo biopsicossocial. ¿Cómo vos entraste a las drogas, ya que él no aplicó en la teoría, pero en la práctica? Bueno, voy a dar... O cómo, no tu historia, sino cómo en general vos ves. Ya, bueno, él estaba contando que hay varias maneras de introducirse en ese mundo, ¿verdad? Uno de los más comunes es por la alteración de los valores familiares, que hoy en día es uno de los principales motivos. De repente la falta de una familia con valores sólidos, ¿verdad? Bien estructurada, donde de repente nos percibimos que hay ausencia de padre, ausencia paternal, no hay una imagen de padre en la cual el hijo se quiere identificar, en carencia de amor de los hijos, ¿verdad? De la falta de receptividad de amor hijo-padre, ¿verdad? Se rompen esos lazos también por la falta de económica. La parte económica también es, de repente, esa familia puede estar, o ese individuo puede estar atravesando por un problema económico y como un escape, como querer llenar ese vacío, es un canal válido para introducirse en esa Pero adicción. fundamentalmente creo, Marcelo, que las malas compañías, la gente inadecuada, puede llevarnos a este tipo de adicción también, ¿verdad? También. Porque uno tiene, para hacerlo, alguien está diciéndole, probá esto. ¿Me explico lo que te digo, Marcelo? Sí, yo creo que... En tu caso, ¿quiénes te ofrecieron, por ejemplo? Bueno, realmente en mi caso fue curiosidad. ¿verdad? De tu parte. Yo empecé con el tema de los vicios desde que fui un adolescente prácticamente, y en este mundo de las adicciones, sobre todo lo que es drogas, una de las puertas más abiertas es el alcohol y el tabaco. Esas son las puertas de inicio y los canales por el cual uno comienza a entrar por ese mundo, ¿verdad? Yo empecé con el alcohol, ¿verdad? Y como todo adicto dice, no, yo solamente tomo fin de semana, solamente tomo para pasar el momento, y bueno, y eso va generando una conducta adictiva hacia ese vicio, ¿verdad? ¿Qué mensaje tenemos, Cafí? Hay mensajes. Buenas noches, buen tema, saludos desde Encarnación, familia Delgado. Vencer una adicción es vencer la peor parte de uno mismo, y eso de por sí te hace mejor persona. Quiero el libro, Rosana Aranda. Buenas noches, pastor. Me gustaría saber qué puedo hacer por un sobrino mío que cayó en el vicio de las drogas. Graciela Mirta. Gracias, Mirta. Yo tenía un adicto en casa del alcohol, pero con oración y amor lo sané. Mi nombre es Miriam. Me gusta el programa, estoy viendo desde Filadelfia, Chaco, Paraguay. Emilio, buenas noches. Disculpa, pero te pido que bendigas a mi nieto que nació ayer. Su nombre es Matías Alexander. Te bendecimos, Matías Alexander, en el nombre de Jesús, y que sea un hombre valiente, poderoso en palabras, y sea una luz en medio de su generación. Y estas no son meras palabras, van con bendición y amor hacia tu pequeño nieto. Ok. Buenas noches, bienvenidos a mi casa. Dios les siga bendiciendo. Interesante el tema.
¿Qué tal, pastor? Decime, ¿el alcohol es también una adicción, ya que no puedo dejar de tomar? Bueno, evidentemente es. El abuso es malo, la marihuana es buena, es una planta que podríamos industrializar para beneficio de este país. El asunto de que sea malo nos vendió el imperio capitalista. Bueno, yo estoy de acuerdo que la marihuana se puede industrializar para otro tipo de usos, no para consumir. Yo no estoy de acuerdo ni que recreativamente, como lo dicen, uno fume marihuana, pero sí estoy de acuerdo en que se industrialice para producir tejidos, medicinas que pudiesen servir para otro tipo de causas que no sean precisamente recreativas. Ese es mi concepto, porque es cierto también, es algo que se puede producir a gran escala y puede generar muchísimo dinero, pero no de una manera recreativa, es mi punto de vista. Ahora, esta pregunta antes de irnos al corte pues, es fundamental. ¿Cómo identifico a un adicto? Yo soy papá, tengo mis hijos, ¿cómo me doy cuenta que él está probando drogas? Nós acabamos de sair de uma capacitação e a gente procura dar orientações, né, que o pai observe o filho. Né? Não é difícil, se o filho está usando álcool, detectar que ele está usando álcool. Acabamos de salir de una capacitación, ¿verdad? Y esa fue una pregunta que todos los padres hacen, ¿verdad? Es la pregunta número uno, ¿verdad? Entonces, generalmente no hay un padrón, ¿verdad? Es difícil darte cuenta porque, como le estaba comentando el licenciado, el alcohol es la puerta por la cual uno entra, ¿verdad? Entonces, si el hijo está incursionando por el alcohol, ya hay que tener la alerta, la alarma prendida, ¿verdad? Entonces, si del alcohol ya puede derivar a la cocaína, puede derivar a la marihuana o a otro tipo de sustancia. Yo casi me animaría a decir, Marcelo, y lo digo con toda responsabilidad, que si tu hijo toma y fuma, 99,9% ya probó por lo menos marihuana. Eso es categórico. Pero si hay una excepción, es el que confirma la regla. Si fuma y toma normalmente, pero te pongo la mano en el fuego que ya probó marihuana. Pastor, sobre todo la cuestión es la siguiente. Hay drogas que tienen síntomas. Cada droga tiene su síntoma especial. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, el usuario del crack se autoaísla, se encierra, ¿verdad? No come, no toma agua, no se hidrata, y esto puede durar de 2 a 3 años, de 2 a 3 días, ¿verdad? O sea, se encierra y 2 a 3 días no le ves, no comió. Por eso ya es categórico, está en algo raro. Eso es, ya es una señal casi segura de que está o con cocaína o con crack. A diferencia de la cocaína, ¿verdad? La cocaína es social. Es una droga social. Vos podés salir, podés compartir com gente e estar usando. Por isso que os pais têm que tentar detectar na adolescência. Se o adolescente ele começa a, sem motivo aparente, não ir bem mais à escola, ele começa a chegar tarde em casa, ele começa a rebeldia, alguma coisa está por trás. Então o pai, isso é um dos motivos que leva que a família tem que detectar, porque depois não consegue mais. Qué interesante está, pero tenemos que ir en un corte rapidito, tenemos más BTR para apoyar esto y seguimos con el licenciado y acá con nuestro amigo Marcelo. Volvemos a seguir. Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús.
Nutrición y salud con la profesora Teima de Kerlin vuelve a su pantalla con nuevas recetas dulces y saladas para diabéticos, celíacos, hipertensos y cardíacos, con porciones y calorías controladas. Nutrición y salud con la profesora Teima de Kerlin, desde 1980 al servicio de la gastronomía paraguaya. Nutrición y salud, los domingos a las 9:30 horas por Red Guaraní Satelital. Bueno, contamos que está repleto de mensajes, vamos a tratar de leer todo lo que podemos, pero está saliendo todo ahí abajo en pantalla, muchas preguntas, no vamos a poder responder todo lógicamente, pero por lo menos vamos a despertar ya un interés en saber más de este tema. Antes de irnos a un material muy interesante que tenemos en el Centro de Adicciones, una preguntita, ¿qué es lo primero que debe hacerse para ayudar a un adicto? Ya sé que mi hijo o mi pariente es adicto, mi amigo es adicto. ¿Qué puedo hacer? Lo primero para ayudar, el primer paso. O primeiro passo é, a gente sempre fala, procurar os profissionais, pessoas que vão poder orientá-lo ele de forma correta. Eso es lo primero. Bueno, buscar ayuda, porque este es un tema en el cual yo creo que este programa va a ayudar un poco a dar una perspectiva correcta a lo que son las adicciones, ¿verdad? Muchas veces padecemos por ignorancia, ¿verdad? No sabemos qué hacer, no sabemos cómo encarar, no sabemos qué medidas tomar. Pasó a mí, me pasó en mi familia, vengo de un hogar cristiano, inclusive con una base bíblica, mi familia no supo qué hacer, ¿verdad? Y entonces buscar ayuda, preocuparse por ese individuo por el cual está pasando por esa situación, brindarle una calidad de vida adecuada, ¿verdad? Y sobre todo, amor, mucho amor. Amor es no darle con un palo, diciendo inútil, sabía que iba a terminar así, me estoy engañando, desgraciado. Eso la isla aún más. Bueno, vamos a ver un material que preparó la producción del Centro de Adicciones, una nota que hicieron, y nos gustaría mirar para después continuar con más preguntas. Bueno, buenas noches. Yo soy Analía Fresco, soy licenciada en Trabajo Social y estamos en el Centro Nacional de Control de Adicciones, que es una institución que depende del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y aquí atendemos a las personas de diferentes edades, o sea, desde la niñez hasta incluso la tercera edad, que consumen diferentes sustancias. Y ahora tenemos una edad de inicio cada vez en chicos más jóvenes, incluso de 6 años, 7 años, 8 años, y realmente esto es alarmante. Inicia como un consumo ocasional, o en fiestas, o con amigos, por curiosidad, ¿verdad? Después, este consumo va pasando a ser ya un consumo perjudicial o un abuso. Ya se va buscando el efecto de la sustancia. Si uno analiza los componentes del crack, tiene cualquier cosa, hasta veneno de rata, tiene formol, tiene vidrio molido, tiene un montón de sustancias que causan muchísimo daño. Entonces es importante que la gente no oculte más el problema, no cierre más los ojos a esta problemática. Siempre la familia es la última en enterarse, ¿verdad? Pero estar atentos a los cambios que se producen en nuestros hijos. Los padres no siempre tienen mucho tiempo de calidad en sus casas, entonces a veces identificar esos primeros pasos no es fácil porque la persona que consume sabe ocultar muy bien. La familia tiene que estar atenta, tiene que recuperar esos espacios de conversación con sus hijos. Eso es fundamental, la comunicación. Bueno, ahí estuvimos escuchando acá, mientras estábamos escuchando a la licenciada, le estaba contando Marcelo, el crack tiene inclusive esta materia fecal, la cocaína, le ponen el polvo, el fluorescente, que es un veneno. Es terrible realmente, qué manera tan deplorable de destruir una vida, por lo menos los que comercializan, ¿verdad? La siguiente pregunta es al licenciado, ¿cuáles son las drogas más adictivas, licenciado? A gente fala que as drogas mais aditivas é aquela que aquele indivíduo está fazendo uso dela naquele momento. Bueno, él está comentando que las drogas más adictivas son las que uno está usando en ese momento, sea cual fuese, ¿verdad? Desde el momento que vos
no podés dejar de consumir, sea esporádicamente o sea periódicamente, vos estás... Y esa es la adictiva, es más fuerte. Puede ser cola zapatero, puede ser thinner, puede ser cualquier tipo de sustancia aditiva. Muy bueno. Porque nós, especialistas, muitas vezes passamos e caímos num erro há algum tempo de ficar dando categorias. Para aquela droga, ela é uma droga que causava mais efeito, essa menos. E para o adolescente, aí ele migrava para aquela porque teria menos efeito. Então, qual a diferença só é substâncias que aumentam, diminui e distorce a percepção, né, do cérebro. Essa é a diferença. En realidad, la sustancia que él estaba contando con los adolescentes, por ejemplo, ¿qué pasó? Ellos migraron, pasaron a otro tipo de sustancias que son más fáciles de adquirir y el resultado era peor, porque al ser barata, la dosis que utilizaban era más fuerte. Como cité, por ejemplo, la cola zapatero, que es una realidad que los niños de la calle, niños indígenas, vos ves te vas por la terminal, ves que están con la bolsita inhalando y esa puede ser una sustancia hiperadictiva, ¿verdad? Y el cigarrillo también. Y ahí el cigarrillo la gente no quiere reconocer que es un vicio, que es una adicción y está socialmente bien visto. Totalmente. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de edad donde se inician en las drogas? 10 años, 12 años. ¿En qué edad hay que tener más cuidado con nuestros hijos? Acho que a data primordial é na fase da adolescência, que a gente fala quando está na fase do leão, né? Que ele pode tudo, que ele acha que domina ao redor dele. Fase do leão. 12, 13 años. 12, 13 anos. Donde el adolescente cree que él es el ser superior, él lo puede todo. Claro. Principalmente na educação, quando ele está saindo de uma escola onde que existe uma proteção maior, onde que ele tem mais professores, ele tem mais responsabilidade. Então essa fase é a fase mais crítica e perigosa, onde os pais têm que tomar todos os cuidados. Es la fase donde los padres realmente tienen que tener cuidado y sería una fase de prevención. Bueno, Cafi, leen por los mensajes. Ok, les estamos viendo desde Villarrica. Súper interesante el tema. Sigan adelante, soy Porfirio. Fíjense, Encarnación al sur, Villarrica al este y Chaco. Allá al norte de Filadelfia. Gracias, gente. Realmente estamos muy entusiasmados. Ok, sí, qué bueno el programa sobre la adicción. Lo único que falta es una clínica a nivel nacional para que muchos jóvenes tengan la oportunidad de salir de la droga. Una cosita, ¿hay clínica a nivel nacional? Hay. Después podemos hablar de eso. Vamos a hablar de eso y también creo que algo querían hacer en Paraguay, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar de eso. Okay, dice, la marginación social empuja a los adolescentes a las adicciones. Buenas noches, muy lindo el programa. Llevamos años luchando con un hermano que está en las drogas y todos nos dicen que él tiene que pedirle ayuda, pero no queremos obligarle. Pastor, ¿cuáles son las instituciones o organizaciones en donde una persona adicta puede internarse para rehabilitarse? Buenas noches a todos. Si se consume alcohol solo los fines de semana, ¿también es alcoholismo? Porfa, espero una respuesta. Gracias, bendiciones. Hola, Pastor. ¿Se puede contar con copia del programa para mostrar a alumnos del colegio? Es muy interesante. Sí, llama al 200-2714 en el transcurso de la semana que viene. 202-714, el número de la iglesia Más que Vencedores, y comunicate ahí con la gente de comunicación. Puedes preguntar por Rebeca o por Naranjito, te aseguras bien de ser Naranjito, así le conocen todos. Y bueno, puedes averiguar ahí. Con mucho gusto, si se puede, estaremos dando. Sí, hola, está muy bueno el programa, estamos viendo desde Luque. Buenas noches, felicitaciones, muy lindo el programa, veo todos los jueves, soy de Pilar. Pastor, el ser un bebedor social me convierte en un adicto. Sí. Buenas noches, Pastor, le estoy viendo desde Yaguarón, es muy interesante el programa. Buenísimo, buenísimo. Bueno, acá me están también algunas personas siguiendo en Twitter y bueno, Salvador Ícar me está siguiendo. Un saludo a nuestro querido Salvador, siempre estamos viendo también su trabajo, está siguiéndonos en Twitter, así que estará enganchado con el programa. Bueno, una siguiente pregunta, aparte del trasfondo social y también familiar que estuvimos hablando, ¿cuál es el trastorno espiritual? ¿Tiene algo que ver la parte espiritual en todo esto? Sim, a parte espiritual ela é primordial. Se qualquer trabalho que for dentro da área da dependência química, né, no Brasil a gente errou muito durante muitos anos porque não se aceitava trabalho espiritual. Hoje está se resgatando, então só há realmente um resgate quando o espiritual ele tem um consenso com as outras áreas. ¿Qué opinas? Para mí,
que pasé por un proceso de internación, ¿verdad? Y realmente pasé por varios. Y yo me di cuenta que la parte espiritual es primordial. ¿Cómo funciona este tema de internación? Para que la gente más o menos tenga una idea. Es como un trípode, ¿verdad? Se trata la parte espiritual, emocional y física, ¿verdad? Si vos tratás solamente la parte espiritual, como en mi caso pasó, hay falencias, ¿verdad? La parte espiritual no es todo. Es sí para mí la primordial y la principal, y está comprobado eso. Pero tiene que haber un tratamiento también físico y emocional, porque esta es una dolencia, está tratado como una enfermedad emocional. El problema real está tratado como así. E o homem é biopsicossocial, né? Es biopsicosocial el ser humano, ¿verdad? Entonces cuando uno trata esas tres áreas, hay una sanidad, vamos a llamarla así, o hay un momento en cual uno puede decir yo dejé las drogas, ¿verdad? Y ahí uno empieza, después de eso empieza el proceso de manutención, ¿verdad? Que podemos hablar después de eso. Y te quería preguntar eso, ¿cuánto tiempo, Marcelo, debe de pasar para que una persona al dejar de consumir diga soy ya libre de las drogas? ¿1 mes, 6 meses, 1 año, cuánto? Tem um tempo aproximado para falar que uno deixou ou não as drogas? Por exemplo, 1 mês, 2 meses, 3 meses? 1 ano. 1 ano. A partir de um dia, né, que ele ficou em abstinência, que ele não fez uso, ele já pode, não. Hoje, né, que é muito usado no AA, que é um dos maiores grupos de apoio que existe no mundo. Né? Só por hoje, ele conseguiu hoje, amanhã é um outro leão que ele vai matar. Día a día. Esto es, así como está diciendo el licenciado, es de día a día. Es más, hay gente que es de minuto a minuto. Yo no sé si al salir de acá puedo consumir, ¿verdad? Entonces, por eso ahí entra mucho la parte espiritual, una relación con Cristo, ¿verdad? Cuando uno experimenta una relación con Cristo y llena ese vacío que la droga está llenando y ocupa con Jesús, ¿verdad? Sí, claro. Con el Señor, ahí hay una especie de reconciliación con el Creador y se camina por esa senda, ¿verdad? Y se deja al lado el vicio. Porque eu posso ficar 10 anos sem usar, mas dentro da neurobiologia eu tenho chamado uma memória química. Aqui foi questão de segundos. Então, se eu voltar a usar daqui 10 anos, talvez o meu físico ficou 10 anos bem, mas aqui foi questão de segundos. Él, por ejemplo, habló de la memoria química, que es algo importantísimo, sobre todo en el adicto a drogas sintéticas. ¿Qué drogas sintéticas? Y, por ejemplo, LSD, éxtasis, cocaína también deriva de plantas, pero pasa por un proceso químico, ¿verdad? Eso activa en la memoria química. Por ejemplo, recuerdos. Yo paso cerca a lugares donde yo consumí, o lugares donde yo compraba, o lugares donde yo utilizaba, activa algo en la memoria. Es fracción de segundos donde uno decide consumir o no. Y ahí es donde interviene el Espíritu Santo, que para mí es primordial, porque Él te da la sabiduría y la fuerza para decir, no, esto no me conviene. Por ejemplo, Pepi, que lo tuvimos Vicente Mesa el jueves pasado, él era un adicto también a las drogas, vos sabés que le llevó inclusive a asesinar a una persona, está en la cárcel, y él, sin embargo, hace años ya no consume, está totalmente libre, ya ni piensa en eso, y realmente le atribuye a un encuentro personal con el Señor para poder superar esta adicción. Nós temos um exemplo, assim, para todos entender bem claro como que funciona. Seria como uma vela. Como una vela, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Es como una vela. Ela está acesa, que eu estou no uso. Ella está encendida, la vela está encendida. Quando ela está bem baixa e eu apaguei ela vai parar ali. Pode ficar 20 anos, 30 anos sem abstinência. Entonces, cuando nosotros apagamos la vela o se termina, ahí es como el consumo, ¿verdad? Vos paraste y paró. Se acender, ela começa da onde parou. Ya, perfecto. Es interesante. Se acaba la vela y ahí se acabó todo, ¿verdad? Es el ejemplo que puso. Ahora, ¿hay una pregunta más, Cafi? Hay preguntas sobre si es que uno es tomador social, igual, toma solo los fines de semana, igual está considerado como un adicto. Essa é a pergunta mais básica que existe. É que existe o dependente experimentador, esporádico, o problemático, e daí a dependência está instalada.
A ver, Francisco. La dependencia surge a partir del social, né? Esporádico. Depois problemático. Depois que vem a dependência. Después ya que viene la dependencia. Es una puerta. Es una puerta. O sea, sobre todo en Brasil está visto como ya adicto a partir del que toma 1 o 2. Só que existem critérios da Organização Mundial de Saúde para se avaliar, né? A pergunta dele é bem simples. Vamos fazer um desafio para ele. Fica esse final de semana sem usar. Muy bien. O sea, que quédate, si vos decís no soy adicto, porque solamente tomo el fin de semana alcohol, entonces probá un fin de semana no tomar. A ver cómo te sentís. O te hago um desafio mais grande, 1 mês. Como o seu organismo, né? Como vai reagir, sua mão, se não vai tremer, se você não vai sentir uma coceira na garganta. Si no vas a sentir cosquilla en la garganta, si no vas a temblar. Entiendo. Entonces ahí ya podemos descubrir que está haciendo una adicción, hasta que se nos prohíbe. Bueno, Cafi. Bendiciones, hermanos, estoy mirando el programa. Yo tengo un hijo adicto al crack y tengo fe en Dios y que le va a sacar de eso. Mi oración no volverá vacía. Así mismo, Señor, fuerza. El único que te puede sacar de la droga es Jesús, no hay otra salida. El alcohol mata más gente que la cocaína y otras drogas. También es cierto. Porque tiene entonces propaganda. Y ya ves, el sistema dice que el mundo está bajo el maligno, eso es cierto. El cigarrillo es una vergüenza. Apunta totalmente a los preadolescentes la publicidad porque necesitan clientes nuevos. Es terrible realmente, pero bajo la bandera de la libertad o el libre albedrío, que la gente tiene derecho a hacer lo que quiere con su vida, estamos viviendo este tipo de cosas, ¿verdad? Okay. Soy Cristian Zenón, yo fumaba marihuana y mi familia sufrió mucho atrás mío. Gracias a Jesús pude salir de eso y muchos vicios que me llevaban a la perdición. Cristian Zenón era un barra brava de Cerro Porteño hace unos años atrás. Hoy en día un joven casado, trabajador, sano, y se está congregando. Tengo el privilegio de que está en la iglesia Más que Vencedores. Una bendición el programa. En la semana espero que lleguen los jueves para verles. Nadia Bernal. También te cuento que repite los sábados por el momento a las 3 de la tarde, 15 horas este mismo programa, ¿sí? Bueno, ¿tienes más mensajes para irnos al corte dentro de un rato? Buenas noches, sálvese quien quiera. Buenísimo está el programa. Sigan adelante. Bendiciones. Miriam Carrera de Hernandarias. Le felicito por tocar este tema. La adicción no respeta edad ni clase social. Cierto. Buenas noches, pastor. Toquen el tema de la sexofilia. También es un vicio. Dice, muy buen programa. Felicidades. Soy de Ciudad del Este. Hola, muy bueno programa. Adelante. Los vemos desde Santa Rosa, Misiones. Soy Cacho. Wow. De todos lados. Marcelo, ¿qué hay de cierto? Que el adicto nunca se cura, sino que solo se rehabilita. Eso vamos a hablar el próximo bloque. Eso es muy importante, esa pregunta. Ahora, vamos en un corte porque me dieron todavía unos minutos más, pero yo quiero entrar todo ya directo al próximo bloque. Así que no te pierdas una publicidad, quédate a ver y volvemos enseguida con más de Tengo un adicto en casa. Eres Dios sin principio. Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que Vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. ¿Tenemos el país que nos merecemos? ¿Se puede lograr el tan ansiado sueño de un Paraguay mejor para todos? Visión País analiza los temas sociales, políticos, económicos, culturales y educativos que tienen que ver con nuestro futuro como ciudadanos y como país.
Visión País. Conduce Francisco Jiménez. Viernes, 22 horas. Bueno, antes vamos a continuar con más mensajes porque queremos dar lugar a todos y vamos a mirar otra publicidad. Manuel Café. Dice, bendiciones y le doy gracias a Dios por conocer a personas excelentes como ustedes a través del televisor y me gustaría conocerlos en persona. Amén. Hola, me gusta tu programa, soy de Salto del Guairá, está muy importante el tema, pero hay que recalcar que Dios todo lo puede. Totalmente. Pastor, ser adicto es... ¿hay forma de tratar a un adicto del crack en la casa con ayuda de un profesional? Dice, vamos a hablar del crack dentro de un rato. Okay, dice, de las drogas no se sale, dejen de dar falsas esperanzas. Bueno, si es tu caso y lo lamentamos, pero tenemos muchos casos que sí se sale y como recién dije, Pepi, por ejemplo, totalmente dejó hace muchos años y también Marcelo es un caso. Pastor, ser adicto es no poder dejar de tomar café. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. La cafeína es una adicción. Bueno, que Dios siga bendiciéndole, sálvese quien quiera, a los hogares paraguayos, Gloria de Emboscada. Qué interesante el programa. En el colegio de mis hijas, varios muchachos se están drogando y en una reunión de padres propusieron echarles del colegio. No. Sus historias me están dando fuerzas por una rehabilitación para mi hermano, gracias. Muy bien, gracias a todos. Vamos a ir respondiendo a algunos. Vamos a mirar esta publicidad, impactante realmente. Aquí estoy, esperando la micro para irme a mi casa. Aunque no voy a llegar. Voy a ser atropellada por una mujer que viene drogada. Perdió el control del auto. Yo no consumo drogas. La que me está matando, sí. Qué tremendo, realmente. Bueno, vamos un poco a hablar porque tenemos mucho que hablar. El crack, preguntaron algunas cosas al crack. ¿Cuáles son las consecuencias del uso del crack? Nós falamos que quando o indivíduo chega a usar essa substância, as consequências são devastadoras em todas as áreas. Las consecuencias son terminales devastadoras, né? Nós, no Brasil, ainda nos últimos 15 anos, né, com a enxurrada de crack que entrou no país, até hoje ainda estamos tateando, não tem uma clínica especializada para tratar o crack, então é muito delicado. Ahora, ¿qué es lo que tiene el crack? ¿Por qué tiene todas esas cosas? ¿Qué es el crack para un papá que está...? Bueno, se dice que el crack es 10 veces más fuerte que una raya de cocaína. O sea, una dosis de crack dice que es 10 veces más fuerte que la cocaína. Y el organismo envía dopamina al cerebro. O sea, es una relación, vos podés hablar un poquito de la relación dopamina en el cerebro que envía el crack. ¿Puedes citar un poco? É importante falar que a dopamina é o que traz prazer para o ser humano, né? Que Deus já criou o prazer para nós. Sí. La comparación, por ejemplo, al tener una relación sexual y llegar al orgasmo, envía al cerebro 200 en dopamina. La cocaína envía 300 en dopamina y el crack envía 900. O sea, imagínate la diferencia que hay entre un orgasmo que envía 200 de dopamina al cerebro y el crack que envía 900, ¿verdad? O sea, que para que se den una idea ¿Y por qué tiene, por ejemplo, me dijiste hasta materia fecal, vidrio molido, dijo la doctora, la licenciada? ¿Por qué eso? ¿Cómo es? Eso se hace para generar el volumen. O sea, yo de una cantidad de crack así, ¿verdad? Yo puedo transformar mezclando con otras sustancias baratas que puedo conseguir en mi casa o puedo comprar en la despensa que hacen volumen y yo voy a quitar más ganancia. Qué tremendo. Emilio, ahora que estamos hablando del crack, dice, tengo un hermano adicto al crack, me intentó matar en el mes de enero y ayer volvió a atacarme. Ya intentó varias veces rehabilitarse. ¿Qué puedo hacer? Bueno, y justamente responde eso. Me gustaría hablar un poquito del crack porque me tocó conocer personas adictas
Y lo peculiar del crack que fue que conocí personas desde mucha plata hasta muy pobres. Conocí personas de PhD en agronomía, adictos al crack, ¿verdad? Conocí personas que perdieron, o sea, llevaron el auto, le dieron al traficante para traer drogas. Wow. Gente que dejó a su hija empeñada por droga. O sea, esto es algo que va progresivo y siempre la tendencia es a empeorar. De repente, como no tenés dinero, podés empezar con tu celular, pero la consecuencia de ese querer más, una dosis más, puede llevar a, como te dije, a dejar tu hijo empeñado. Terrible, são casos verídicos, né? No Brasil eles perguntam muito, mas como é que o crack foi feito? Eu falei, provavelmente foi feita uma reunião no inferno e foi feito da raspa da asa de Satanás. ¿Puedes traducir eso? Bueno, en Brasil se dice que el crack fue hecho en el mismo infierno con una reunión entre los demonios. Y de ahí ellos dijeron, vamos a hacer el crack. De tan pervertido que terrible. realmente Sacó da asa y dio a fórmula para sacó entre las alas de los demonios y puso ahí. Wow, porque vos sabés que esa es una de las drogas más comunes hoy en día. Está de moda, entre comillas, el crack. Sí. Fíjense la sociedad que estamos formando, ¿verdad? Ahora, vamos ya a ir hablando por algunas soluciones. En primer lugar, la polémica siempre. Maradona una vez dijo que uno nunca se cura, uno nunca deja de ser drogadicto. Recién recibimos un mensaje donde nos instaba a no dar falsa esperanza. Pregunto, y hablando en serio, ¿un adicto puede sanarse 100%? Se puede, o sea, explica vos mejor, por Deus. Não, ele está certo tecnicamente, né? A palavra cura para dependência química não pode ser usada. Técnicamente es cierto lo que dice esa persona. No existe una cura. Entiendo. No existe. Existe um tratamento, como a diabetes, como hipertensão, outras doenças que o ser humano tem, que ele precisa tomar todos os cuidados. Ahora, desde el punto de vista cristiano, sí, uno puede, o sea, eso se toma realmente entre pinzas, ¿verdad? Porque la gente tiende a manipular ese yo me curé, ¿verdad? Escuché casos de decir, por ejemplo, la familia, mi papá, yo me curé, el Señor me sanó y después de 6 meses, ¡pam!, recae. Bueno, hay que tener emocionalistas. Hay que tener realmente mucho cuidado al decir yo me curé, sino que... A gente usa o termo hoje, eu fui liberto. Liberal. É o melhor termo que você usa, liberto. Quem é liberto pode voltar um dia a ser acorrentado novamente. Claro. Se ele der brechas e voltar. Cuando uno es libertado, si él no mantiene esa libertad, ¿verdad? Él puede volver a caer. Él puede poder caer de nuevo en esa... Es como haber sido un delincuente y vos salís, tenés un antecedente. Mientras no cometas ningún crimen, vas a estar libre. Pero ante la primera actitud criminal que hagas de lo que sea, tu antecedente já te assegura uma volta é lo mismo. à cárcel. Só uma curiosidade bem interessante, com esse erro das pessoas não entender essa cura, claro que Deus pode curar. Sim. A gente crê nisso. Mas quase que 70% dos dependentes químicos no Brasil são filhos de evangélicos. 70%. El 70% de la población adicta son hijos de cristianos. Ahora, hay que entender también de evangélicos, hay que entender también que el Brasil está viviendo un evangelismo, vamos a decirlo, totalmente trivial y aguado. No estamos hablando de gente seria, que conoce la palabra, que vive en comunión con Dios y se le desparramó todo ahí en el mundo de las drogas. Hay que entender también de que a pesar de que conocen la Biblia, no viven realmente una fe y una relación con Dios, y eso les lleva, como cualquier tipo de la calle, a meterse en esas cosas. No Brasil hoje virou modas, é status ser evangélico. Hoy en día en Brasil se tornó estar a la moda ser evangélico. Había también una pregunta acá que decía si se le podría tratar desde la casa. Bueno, realmente hay... acá en Asunción existe un tratamiento, ¿verdad? Que se le puede... Yo pasé por un tratamiento desde la casa, pero yo no recomiendo. A não ser se a família tiver condições de contratar uma equipe especializada só para aquele indivíduo, né? Se trae, los especialistas de la clínica se te trae a la casa, cuesta una fortuna y realmente la familia sigue enferma, porque no hay una convivencia, ¿sabes lo que es convivir? Adicto familiar. Es muy difícil, ¿verdad? Acá preguntan justamente, ¿hay asistencia a los familiares de los adictos de las drogas?
se hace una asistencia a ellos también. Ellos también tienen que hacer como un tratamiento, algo para lidiar con ellos. Sim, sim. A proposta para a família é os grupos de apoio, onde que a família, durante o tempo de tratamento do esposo, do filho, ela vai aprender a dizer não, ela vai tratar a sua codependência, que é um outro assunto muito sério. Nós estamos cheios de esposas e mães codependentes. Existe un tratamiento para la familia y es necesario, es justo y necesario. Porque en mi caso, por ejemplo, cuando yo pasé por una internación, mi familia también pasó por un proceso de reeducación, ¿verdad? A saber lidiar conmigo, a yo aprender a lidiar con ellos, a resolver los problemas en la casa como se tienen que resolver, a renovar hábitos, a volver a los hábitos sanos, ¿verdad? Comer sano, acostarse ahora, levantarse ahora. Son hábitos que hay muchos, ¿verdad? Pero es importante que la familia interactúe con el adicto una vez que él empieza el tratamiento, ¿verdad? Ahora, yo pienso nomás, ¿cuántos problemas evitaríamos si le diésemos a nuestros hijos principios sólidos y eternos para poder lidiar con todas estas cosas? Mira, generalmente cuando un chico no tiene un fundamento espiritual fuerte, está expuesto a todo tipo de corrientes del mundo. Y todas las corrientes del mundo, sin excepción, son malas. Son malas, los principios y los valores del mundo son totalmente dañinos. Así que hay que arrepentirse, hay que volver a la fe. Eso no hay nada que hacer, nada que discutir. Y volvernos a una fe genuina y real. Como dijo acá el licenciado en Brasil, 70% de los adictos son evangélicos. Que yo diga ser evangélico no me dice nada, porque hoy hay cada evangélico por ahí, y cada iglesia evangélica por ahí, y cada mensaje evangélico, entre comillas, por ahí. El tema es tener una realidad profunda con Dios y su palabra y vivirla. Ese es el verdaderamente salvo, no aquel que profesa una religión de una manera nominal. Cafi, ¿qué tenés, por favor? Tenemos, buenas noches, están hablando de adicción de drogas, pero también hay otro tipo como el café y la Coca-Cola. Claro. ¿Qué opinan sobre eso? Sí, yo creo que hay adicción. Por ejemplo, yo, un testimonio más. Sí. Un tiempo yo llegaba a la oficina y había una máquina de café y tomaba café. No, tomaba, tomaba. Y de repente me di cuenta que después de 2 meses llegaba y ya quería mi café. Y después me di cuenta que de verdad me picaba ya que quería para café. Y dije yo, no, esto voy a parar ahora mismo. Y paré totalmente porque yo en mi vida tomé café. El licenciado puede hablar un poquito por qué esa pregunta, licenciado, del café. ¿Es adictivo o no? O aparte del café, bebidas que socialmente no están mal inclusive, como el café. ¿Qué otro tipo de bebida y por qué puede ser adictiva? O café, como ele é um energético. Se toma café de manhã para acordar e ficar, né, se toma ligado, café de né? mañana para levantarse, ¿verdad? Para despertarse. Café de la mañana, lo se dice en Brasil, el desayuno. Toma mucho café los brasileiros. Muito, né? E se você tem pessoas que não tem problema de tomar café no período da tarde, mas tem pessoas que se tomar café depois das 5, automaticamente ele não vai dormir. Né? Ele não consegue dormir. Então altera. Hay algo que está alterando ahí, ¿verdad? Si te quita el sueño. Claro, es un energético. Es un energético. Bueno, hay gente lo que dice, no hay que tomar café. Ahora, yo no me voy a ese extremo porque es un buen café cada tanto, no va a ser malo con leche, ¿verdad? Bueno, por lo menos yo creo. Cafi, ¿qué tenemos? Tenemos saludos para Marcelo. Saludos, Marcelo, te mandamos un abrazo grande, tus amigos del Internacional. Saludos a Marcelo, me alegra verle bien y se me fue los mensajes. Recupera Cafi. Era tu amigo Beto. Bueno, recupera Cafi. Y una pregunta, porque tenemos pocos minutos. Marcelo, licenciado, ¿cómo prevenir el uso de la droga en la familia? ¿Y cómo se puede ayudar al adicto? Na família, a família tem que ser exemplo, né? O pai tem que ser exemplo. Se você pai, você mãe, se tem o hábito de beber, de fumar, toma cuidado, porque depois você lá na frente não vai poder cobrar do seu filho. Então esse é o primordial, ter exemplo. Bueno, como vos también estuviste comentando, la importancia de la familia. Realmente nosotros como familia de repente queremos derivar responsabilidades en instituciones, ¿verdad? Sea iglesia, sea algún centro de rehabilitación, pero yo creo que el hogar es el núcleo en el cual el individuo se tiene que formar, ¿verdad? Y es muy importante prestar atención, padres, ustedes que están viendo, tener una comunicación fluida con los hijos, ¿verdad? Ser amigos del hijo, ¿verdad? Totalmente. Y ejemplo. Bueno, ¿qué podría decir en un minuto, licenciado?
Marcelo, como un mensaje final a la gente. Mensagem final é respondendo talvez todas as perguntas. Não desista do seu esposo, do seu filho. Ele pode estar no crack, cocaína, Maria Juana. Há uma possibilidade. Você tem que crer, acreditar que ele consegue, né? Se você o apoiar e ajudá-lo. Então não desista. ¿Puedes repetir lo que él dijo para tu conclusión? Para las familias, ¿verdad?, que están con una persona, con un individuo que es adicto, no desistir. Y también es mi mensaje, nunca perder la esperanza. Yo realmente agradezco a mi familia y soy un fruto de la esperanza que tuvo mi familia, ¿verdad? Realmente mi familia nunca desistió, ¿verdad? Y hoy día están los frutos, ¿verdad? Yo un año atrás estaba asumido en el tráfico de drogas, en el uso diario, porque mi uso no era social, mi uso era diario, de todos los días. Gente decía, vos sos un caso perdido, nunca vas a dejar. Y yo soy el fruto de la esperanza y la perseverancia de mi familia. También el fruto de cultivar una relación con Dios, ¿verdad? Y de pasar por un proceso. Esto es un proceso. Hay gente que no comprende la importancia de pasar por este proceso, en el cual se aprende muchas cosas. ¿Vos viviste unos meses en el Brasil? Yo viví 6 meses. Yo pasé por un periodo de internación de 6 meses allá, donde pasé solo, ¿verdad? Realmente me sirvió. Yo lo veo como una escuela intensiva de cómo ser hombre, ¿verdad? Donde uno aprende a valorar cosas, aprende hábitos nuevos, aprende a valorar la familia. Para mí hoy en día mi familia es lo principal. Marcelo es un compañero de oración también. Nos ha tocado orar juntos y una de las cosas que yo le vi a Marcelo acá era tirado en el suelo llorando, diciendo que él, cuando se drogaba, venía su imagen y verle a su papá arrodillado y su mamá orando por él al llegar a su casa a la madrugada, y esa imagen no podía quitar de su mente, y fue uno de las grandes fuerzas que él tuvo de parte de Dios para tomar la decisión de hacerse tratar y de salir de esta adicción. Ahora, en un minuto nuevamente, hay gente que va a querer saber quién es el licenciado, ¿dónde podría ir su hijo al Brasil como vos? ¿Cómo contactamos? Bueno, yo puedo dejar un número de teléfono, puedo decir acá en pantalla, y también contarles que hay paraguayos ahora mismo que están internados allá. Qué bueno. Hay 2, uno justo está... ¿Cuántas horas acá queda Rolandia? Son 800 kilómetros. 800 kilómetros. Es a 70 kilómetros, a 30 kilómetros de Londrina, pasando Cascabel y Maringá. Si se puede, yo estuve internado ahí, también realmente fui impulsado por un amigo que pasó por un tratamiento también ahí. O sea, esto es una cadena, los que están allá fueron... ¿Y querés traer eso acá, Marcelo? Estamos con un proyecto con el licenciado también. Él vino de vacaciones realmente, pero uno de los motivos también fue elaborar un proyecto de trabajo. Estamos muy avanzados, creo que a mitad de año empezamos la construcción del predio, ¿verdad? Y también sobre la preparación de un equipo profesional, psicólogos, psiquiatras, pastores, capellanes y sobre todo personas que pasaron por esto. Porque ¿qué mejor ayuda la de un exadicto? Así mismo. ¿Vos fuiste adicto, licenciado? No. ¿No fuiste adicto? Soy filho de... ¿Tus hijos? Meus pais. Él está trabajando con adictos hace 20 años. Vos sos hijo de adictos. Pero vos nunca fuiste adicto. No. Qué tremendo. Como voluntario, ¿El número de faz 20 anos teléfono? fiquei. Bueno, quiero dejar antes de olvidar, mi número de teléfono es 0982 530 247. Bueno, va a pasar en pantalla 0982 530 249. 0982 530 249. Alguien anota producción y pasa por favor enseguida para contactar también con Marcelo Duarte. La página web del Centro de Rehabilitación Servín es www.servin con C y B corta.org.br. Volve un poco a repetir, por favor. www.servin con C y B corta.org.br. Sí, BR por Brasil, ¿verdad? Por Brasil. Con C y B corta. Sí. Bueno, de todos modos con Marcelo puede contactar y vamos a estar alzando... O también Más que Vencedores, ¿verdad? Más que Vencedores también pueden contar por Marcelo Duarte, el 207-14, y le van a contactar con él. Para los padres de la familia que estén yo también quiero decir algo, pastor, antes de cerrar, que es muy importante en el adicto decir yo soy adicto. Hasta que no haya ese primer paso de reconocer
la dolencia es muy difícil dejar. Así Yo mismo. aviso eso. Bueno, Jesús habló de que cualquiera pues que oye su palabra y las hace, la comparará a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y cualquiera que oye las palabras, como por ejemplo hoy lo está escuchando, un mensaje de parte de Dios y no hace caso, la comparará a un hombre necio, insensato, que edificó su vida sobre la arena, sobre lo inestable. La mayoría de los hogares son inestables. La mayoría de los hogares no tienen fundamento, no tienen proyecto, no tienen visión, no tienen temor de Dios. Entonces así vive la sociedad. Así que vamos a mirar, pero ¿cuántos evangélicos dijeron? No se trata de evangélico o de católico, se trata de alguien que viva la palabra de Dios de una manera real, dependa del Espíritu Santo, ame un estilo de vida conforme a Dios. Esa persona será rescatada por Dios. La Biblia dice que será bienaventurada. Así que te insto a que oremos y que tomes vos ese paso de fe. Acércate a Dios y Él se acercará a ti, dijo el apóstol Pablo. Da ese paso de fe y vamos a orar y Dios va a hacer milagro en tu vida. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra que me fundamenta. Yo me arrepiento, Señor, de haberte ofendido con mis pecados. No pongo excusa, soy responsable de lo que he hecho. Te pido perdón, te pido que ponga a mí un arrepentimiento profundo. Te ruego que tu espíritu me toque, me llene y me hable de ti. Yo, Señor, renuncio y ayúdame a renunciar también a todo lo malo, a todo lo pecaminoso. Y quiero que tu Hijo Jesús entre en mi corazón y sea mi Señor y mi Salvador. Señor, responda a esta oración. Lo hago con fe, con clamor. Guarda mi familia. Yo creo en tu salvación. La salvación es de Jehová, dice tu palabra, y la espero en fe. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué ganadores tenemos, Café? El libro ganó Rosa Aranda, 448. El termo ganó Nadia Bernal, 505. Y el regalo Full Market ganó Andrea Encina. Bueno, este programa repite a las 15 horas este sábado y las prédicas Más que Vencedores de 2 a 1 de la madrugada de sábado para domingo por Red Guaraní. Nos vemos, muchachos. Tú nos viste aquí cuando